a trabajar. La Biblia es la sola infalible a causa de su especial inspiración, especial por ser teonética, un término aplicado por Pablo solamente en la Escritura, y esto debido a la fuente divina de la cual procede, y esa fuente resulta ser el mismísimo Dios. Punto. ¿Debo aceptarlo por fe? ¿Escapa la razón? La respuesta es obvia, sí a lo primero, no a lo segundo. Ya que si crees que Dios es la suma de las perfecciones, considerarás que su propia naturaleza infalible se proyecta en la revelación. Y como esa revelación quedó registrada en la Escritura y nada más, tradición y magisterio han probado equivocarse a lo largo de la historia, entonces como que la conclusión no resulta ser tan descabellada, ¿verdad? La Escritura es la única infalible, pues procede de un Dios infalible. Pero ¿y qué con la Iglesia? ¿Acaso no procede también de Dios? Bajo esta lógica, ¿no sería igual infalible? La respuesta sería afirmativa si no existiese Efesios 5:26. Pero debido a este pasaje paulino, es imposible afirmar la infalibilidad de la Iglesia. Ella es limpiada y regenerada por la palabra, por lo cual depende de la infalibilidad que posee la Biblia. Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. Es un principio que como tal fue una novedad de Martín Lutero. Vaya, qué novedad. Espérate que me sorprendo, espérate. ¡Qué sorpresa! Y como tú mismo lo indicaste acá, es de la base del protestantismo y está en las confesiones de fe. O sea, es algo que fue completamente novedoso y que no se vio en los 16 siglos anteriores antes de la ruptura con Martín Lutero, que por eso fue también excomulgado. ¡No creo! Tú dijiste, y quiero resaltar esto, que a Lutero se le condenó por la sola escritura. Ok, si tú vas a la Bula Exsulia Domini, mira lo que dice la Bula Exsulia Domini. Te va a dar las razones de por qué a Lutero se le excomulgó en la Bula Exsulia Domini. Las razones son las siguientes, aquí está desde la 1 hasta la 41. Yo quiero que tú busques, por favor, en las 41 razones de por qué excomulgaron a Lutero, donde aparece la sola escritura. O sea, a final de cuentas, la única crítica que se hace es a las formas como directamente Lutero trata muchos de esos conceptos que obviamente no se pueden probar con la escritura, pero no hay una sola crítica al principio de la sola escritura. La sola escritura no es la razón de por qué condenaron a Lutero. Este muchacho me llena de orgullo. En su réplica a la carta de Manes 5 dice: yo en verdad no creería en los evangelios, no te sé lo que dice Martín Lutero, el padre espiritual de Lutero, si no me impusiera a ello la autoridad de ¿qué? De la teonutro, no, la autoridad de la iglesia católica. Y dale con eso. Confundiste el tema de autoridad. Todos nosotros creemos que la iglesia es la que interpreta la escritura, no los musulmanes, no los judíos, no los budistas. Es la iglesia la que interpreta la escritura, querido. Nadie niega eso. Otra vez, estás interactuando con un mono de paja. Vuelvo a repetir, la sola escritura tiene que ver directamente con la infalibilidad, no con la autoridad. Él lo ha explicado muchísimas veces. Cuando nosotros hablamos de sola escritura, estamos hablando de sola infalibilidad, no de sola autoridad. Porque los protestantes tenemos la tradición y el magisterio como parte de la autoridad. Y entendemos que la iglesia es la que interpreta la escritura. Otra vez, están interactuando con un mono de paja. Te tengo completamente dominado. No contaban con mi astucia. Hay unas cosas que yo te escuché, Néstor, cuando tú decías que cuando se habla de palabra de Dios, todo tiene que ser con la Biblia. Evidentemente que no. Tengo esta referencia por si quieres después responderlas. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo cita a Jesús con sus últimas palabras de aliento a los efesios. En todo lo que hice, les mostré que con este trabajo duro debemos ayudar a los necesitados. Recordamos las palabras del mismo Señor Jesús. Además dice Aldar que esto es tradición oral que no está, por así decirlo, en el Nuevo Testamento especificado en el Evangelio. No me parece que este chico sea muy listo. Y el asunto este de la ágrafa tampoco. Te digo porque no funciona la ágrafa de Hechos 20:35. Porque esa ágrafa, cuando está en los evangelios, está en la escritura. Está en la escritura, está en el libro de Hechos. Hechos no es un texto que no sea canónico, está en la escritura. Otra cosa, querido, te voy a decir algo. Tú no puedes encontrar ágrafas en los padres de la iglesia. No puedes encontrar ágrafas en los padres apostólicos. Yo te convino a que hagas una tarea personal y busques una sola ágrafa de Jesús que esté en Clemente de Alejandría, en Clemente de Roma. Busca, por favor. Todos los padres apostólicos, si quieres, limítate, escucha bien. Entonces tienes que limitarte a los del siglo I y principios del siglo II, que es la época donde tú vas a encontrar el núcleo original de la tradición apostólica. Porque todo lo demás es comentario. Entonces mi pregunta es, ¿encontrás una ágrafa? No es posible. Se ha hecho la tarea, se ha hecho la investigación y no se encuentra. Nada, no hay, no existe. Cuando ellos utilizan el principio de sola escritura, aluden a 2 Timoteo 3:15, cuando Pablo le dice a Timoteo que la Biblia es útil para reprender, para reargudir, para estudiar justicia. Pero se les olvida la primera epístola, cuando dice también, en el mismo contexto, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces, ¿cómo vas a decir tú que no hay perpetuidad, que no hay existencia del Espíritu Santo? Estás confundiendo autoridad con impecabilidad, que son dos cosas completamente diferentes. Es una muy buena pregunta, la verdad. 1 Timoteo 3:15 parece ser un argumento bueno, pero tampoco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no niego que la iglesia sea autoridad. De hecho, yo creo que la iglesia es la autoridad y es la autoridad para interpretar la escritura. Pero ese texto, que muchas veces sí está malísimo. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú haces un análisis gramatical contextual, el texto no dice que la iglesia produce la verdad. El texto no dice que la iglesia es la fuente de la verdad, ni que tiene autoridad para definirla infaliblemente. Dice que sostiene y defiende la verdad ya revelada. Y la palabra columna, que en el griego es estilos, y la palabra baluarte, que es edrai o macá, significan algo que sostiene o protege, no que crea o determina la verdad. La verdad ya ha sido dada por Dios en su palabra. La iglesia es la columna de la verdad, de la misma manera que un pilar sostiene un techo que ya existe. No lo crea, no lo redefine.
El contexto inmediato tampoco trata sobre infalibilidad doctrinal. Pablo está instruyendo a Timoteo sobre la conducta en la iglesia local, no sobre autoridad magisterial. Está hablando de cómo deben funcionar los líderes, obispos, diáconos, no de que tengan una autoridad infalible. 3. La infalibilidad es atributo de Dios y de su palabra, no de la iglesia humana. La verdad está en el evangelio de Jesús, revelado en la palabra, en las escrituras, no en la iglesia como institución. La iglesia lo que es guardiana, no fuente de la verdad. Eso lo he dicho yo muchísimas veces. Y finalmente, históricamente, señores, la iglesia ha errado muchas veces. Las iglesias del Nuevo Testamento, Corinto, Galacia, Laodicea, cometieron errores doctrinales y morales graves que fueron corregidos por los apóstoles, y esa corrección está en las escrituras. La historia de la iglesia muestra muchos momentos de apostasía, incluso dentro de estructuras jerárquicas. Y el mismo Pablo predice apostasía dentro de la iglesia. Si va a haber apostasía dentro de la iglesia, entonces es claro que la iglesia no puede ser infalible. Y usted dice que yo confundo autoridad con impecabilidad. No, yo no confundo autoridad con impecabilidad. Lo que yo te estoy diciendo es que tú confundes infalibilidad con impecabilidad. Y yo te estoy diciendo a ti directamente que el hecho de que la iglesia tenga autoridad no la hace infalible. ¡Ya! ¡Está muerto! Por favor, señor, ya no, suéltenme.